¿En qué momento se fue todo al demonio? Cómo me gustaría recuperar mi antigua vida. Esto que está pasando es horrible. ¿Cómo puede cambiar tu historia en tan solo unos meses? Hola, me llamo Daniel y les contaré qué fue lo que pasó. Yo era un chico tranquilo de 17 años quien vivía con sus padres. Solo tenía un amigo quien se llamaba Adrián, quien me acompañaba a todos lados. Éramos inseparables. Un día estábamos caminando al terminar las clases. Siempre caminábamos después de eso. En el camino notamos algo raro. Varias familias sacaban sus pertenencias y se iban del lugar, algunos a pie y otros en auto. Era muy extraño, nunca había algo parecido en esta ciudad. Decidimos no darle importancia y continuar. Después de 10 minutos mi madre viene corriendo hacia nosotros. Le dice a Adrián que debe irse porque sus padres también saldrán de la ciudad y que nos encontraremos las dos familias en un punto ya acordado. Adrián, sin pensarlo dos veces, se despide de nosotros y corre a su casa. Mi madre me dice que yo también debo alistarme. Yo le hago caso y al llegar alisto mis cosas. Cuando bajo mis padres ya me estaban esperando. Suben mi maleta al auto y nos vamos. Al pasar un pequeño tramo para salir de la ciudad, pude ver que se hacía lo mismo que vi antes, es decir, se alistaban y se iban, pero en esta parte de la ciudad era a una escala mucho mayor. Parecía que de esto dependía sus vidas, casi como huyendo de un monstruo o algo así. Así que le pregunto a mis padres qué está pasando y ellos me dicen que la ciudad sería atacada. Yo no entiendo y pido que sean más específicos, hasta que de repente escucho un rugido. Se me erizó la piel ya que parecía ser de un animal salvaje, pero la diferencia es que este era un rugido muy fuerte, hasta podría decir que toda la ciudad podía escuchar ese aterrador sonido. Lentamente muevo mi cabeza hacia la ventana y lo que vi era increíble y aterrador. Un tigre gigante estaba en el medio de la ciudad y estaba rugiendo como si estaría molesto, pero este no era un tigre común y corriente, ya que además de su enorme tamaño comparable con los edificios más grandes de la ciudad, este tenía múltiples heridas alrededor de su cuerpo, algunas incluso eran recientes por lo que no estaban cerradas. Pero ¿qué pudo hacer tal daño a un animal de tal magnitud? Pues esa respuesta la tendría después. De repente suenan unas alarmas que de tan fuerte que sonaban me empezó a doler la cabeza. Mi padre rápidamente maneja a toda velocidad y salimos del lugar. Mi padre llama a un número desconocido y dice, ya es hora, libérenlo. Yo no entiendo, esto debe ser una maldita pesadilla. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Porque mi padre está tan tranquilo ante este problema. De tanto pensar me duele la cabeza nuevamente y antes de darme cuenta me duermo. Al despertar veo que mis padres estaban bajando nuestras pertenencias. Al bajar veo que había una especie de búnker al lado de la carretera. Mis padres me dicen que baje. Al bajar veo a muchas personas caminando de un lado a otro. Mi papá se pone una camisa con una bata y corbata y empieza a dar órdenes. Había muchos equipos y artefactos, además de muchas cámaras que veían al tigre. Al ver uno de las pantallas veo como el tigre era atacado desde el aire por helicópteros que le lanzaban bombas. El tigre simplemente rugía y trataba de protegerse de los ataques, hasta que uno de esos helicópteros bajó demasiado y el tigre en un veloz movimiento lo ataca derribando. Pero justo en ese momento llega el ejército, listo para atacar. Con todo tipo de armas se acercan hacia él. El tigre solo grita y destroza muchos tanques y a la vez un edificio tremendo el cual le cae encima. El tigre demora un poco pero se incorpora y huye del lugar. Mi padre a través de un micrófono se comunica con el que parece ser el encargado de tal ataque. Yo le jalo a mi papá y le pido respuestas. Él me dice: Mira, hijo, te contaré sobre el inicio de la humanidad. La historia no es como la cuentan. Este mundo no nos pertenece. Verás, después de la extinción de los dinosaurios, nacieron estas criaturas, no sabemos cómo ni exactamente cuándo, pero nacieron aquí y al hacerlo reinaron al mundo. Esto fue por mucho tiempo. Algunos tenían forma de animales de la actualidad en aquellos tiempos, otros tenían formas humanoides, pero el líder de todos ellos tenía una forma humanoide deforme. Nos gobernaban hasta incluso nosotros cuando recién empezábamos a evolucionar.
Esto hasta que se presentó la era donde las temperaturas eran demasiado bajas, la era más fría de la historia de la Tierra. Aquí cada uno sobrevivió a su manera, solo que nosotros lo hicimos en la superficie y ellos en el fondo del planeta. Cuando quisieron volver no pudieron, y los humanos poco a poco fueron olvidando a sus amos. Hace 3 años un máquina logró llegar hasta el fondo del mar y los encontró ahí. Vio como el que te dije que es su conte, pero lo hacía en español. Trataban de llegar a la superficie nuevamente, pero durante los últimos 3 años los parábamos, confundiéndolos y guiándolos a otros sitios, pero un día se nos escapó uno de ellos, era el tigre que acabas de ver. Bueno hijo, y así llegamos a este punto. Ahora mismo todos los gobiernos están viendo cómo exterminar a esas cosas. Perdón hijo por no hablar de esto, lo único que quería es que tengas una gran vida, una vida que no te arrepientas de vivirla, para que cuando llegue este día tú ya hubieras vivido una gran vida. Ahora entendí qué estaba pasando, esto era mucho más grande de lo que creí, estaba en juego el futuro de la humanidad. Le dije a mi padre que haga su trabajo, yo lo vería desde aquí. Mi padre me da un beso en la frente y vuelve al lugar donde estaban sus compañeros. Mi madre viene y me da un abrazo, mientras vemos cómo trabajan. De repente llega Adrián con sus padres. Al parecer el padre de Adrián también trabaja en este lugar. Adrián llega y al parecer su padre le contó la misma historia que a mí. Todos estaban como locos yendo de un lado para otro, hasta que mi padre recibe una llamada, y todos hacen silencio. Es como si la llamada determinaría todo lo que pasaría. Mi padre, después de colgar, comunica que se pudo tapar la entrada de los titanes hacia la superficie, pero que algunos escaparon y se dirigen hacia acá, así que mi padre da la orden sacar el arma definitiva y mantener las bombas nucleares por si era necesario. Todos hacen caso y se preparan. A través de una pantalla se ve cómo sacan a lo que aprecia ser una clase de león, el cual despierta después que mi padre presione un botón. Este era manejado por varios búnkers alrededor de todo el país. Este titán fue creado por la humanidad, el cual, a pesar de solo ser uno, daba un rayo de esperanza para sobrevivir. Mi padre da la orden de atacar al primer titán que se acercaba. Era una clase de cíclope, el cual llevaba con unos personas en sus manos que les hacía falta la cabeza. El león rápidamente lo ataca, dejándolo mal herido, pero rápidamente el cíclope le da un golpe para seguir de otros goles, cada uno más fuerte que el anterior. El león no se quedó atrás y daba arañazos al cuerpo del monstruo. Después de una pelea intensa, el león da vueltas alrededor del cíclope. Este, al no poder seguir al león, se descuida, y el león en un hábil movimiento empuja al cíclope y le arranca la cabeza. Todos en el búnker empiezan a celebrar y se dan un abrazo entre ellos. Asad, incluso yo con Adrián y nuestras madres hacemos lo mismo. Pero la felicidad dura muy poco, porque mientras todos celebraban, el león es atacado. Todos rápidamente vuelven a sus posiciones y tratan de buscar al responsable del ataque recibido. Finalmente se ve al tigre, el cual estaba recuperado. Rápidamente da otro arañazo al león, el cual ya estaba muy herido, pero ahí llega nuevamente el ejército, con helicópteros y tanques, disparan a no más poder al tigre, dejándolo lleno de sangre y al borde de la muerte. Cuando el ataque paró, el león se incorpora y se dirige al tigre. El león se le queda viendo por unos instantes, y al final termina de la misma manera que al cíclope. Todo el ejército empieza a gritar de la emoción, pero un helicóptero fue atacado por lo que parecía ser una flecha, pero esta era muy grande. El helicóptero cae encima de un tanque, ocasionando una gran explosión. Luego aparecen muchos titanes vestidos como indios, empiezan a reírse, y luego aparece un titán el cual estaba desnudo y su cara estaba desfigurada. Además, su espalda estaba llena de lo que parecían ser tumores. Rápidamente manda a atacar al león y a comerse a los soldados. Todo fue una masacre. Los titanes torturaban a los soldados y le daban muchos flechazos al león, el cual estaba finalmente derrotado. El titán desnudo arranca la cabeza al león y, como si de un genio de la ciencia se tratara, parte en dos la cabeza y saca varios componentes. El titán dice en español: están en una clase de cuarto bajo tierra, sigan adelante y encontrarán más comida en el suelo. Los titanes indios rápidamente toman sus armas y entre risas enfermas van a la dirección dicha
dicha por el titán, mi padre llama al que parecía ser el presidente y le pide que lance las bombas nucleares ya que se perdió al león protector. Luego corta la llamada, me nada a mí y a Adrián a un cuarto escondido al fondo. Nosotros hacemos caso, pero cuando estábamos en medio camino, escuchamos como el techo metálico empieza a romperse, y como esas espantosas risas se vuelven a escuchar, y la gente gritaba. Adrián y yo solo limitamos a escondernos, hasta que de repente todo paró. Era un silencio igual de horrible que los gritos y las risas, hasta que escuchamos cómo se van esas criaturas. Después de unos minutos decidimos salir y ver qué pasa. Vemos como está todo y solo se ve sangre por todos lados, y arañazos en las paredes. Al parecer, al ser tan grandes solo sus manos pudieron entrar por la entrada. Adrián y yo no sabíamos qué hacer ya que nos habíamos quedado solos. Mientras pensábamos, se escucha un sonido estremecedor y todo empezó a temblar. Se lanzó la bomba atómica, eso era demasiado, el lugar estaba muy cerca, además que la entrada estaba abierta por los titanes. Adrián y yo solo nos fuimos corriendo al cuarto donde nos escondimos, pero todo el lugar se empezó a venir abajo, así que fuimos más al fondo. El lugar cada vez se hacía más oscuro. Al seguir hicimos una puerta la cual se podía abrir. Al abrirla vimos que era una salida, pero para nuestra mala fortuna, tal y como esperábamos, el lugar donde estábamos estaba totalmente destruido, sin rastro de sobrevivencia. El aire nos estaba empezando a asfixiar, así que buscamos otro lugar donde poder quedarnos. El aire cada vez era más insoportable, hasta que Adrián se desmaya y cae. Yo le digo que debíamos seguir, pero lamentablemente llega el titán de los tumores, el cual me habla, me dice que si pensábamos que con cosas tan simples como estas nos mataríamos, pues estábamos muy equivocados, así que me muestra lo que parece ser un teléfono pero justo a su medida, llama a un número y dice: oye maldito, si piensas derrotarnos con estas cosas simples, pues entonces tus días están contados. Corta y levanta a Adrián y se lo come salpicándose de sangre toda la boca. Yo sin pensarlo empiezo a correr, pero era difícil ya que todo el lugar estaba en llamas ya que estábamos rodeados de árboles. El titán se ríe y me sigue, pero me mantenía el ritmo solo caminando. De tanto correr sin pensarlo, llegué a la ciudad, la cual estaba destruida por completo. Me escondo detrás de unos escombros y trato de hacer el menor ruido posible. El titán me pierde de vista y me dice que algún día me encontrará y me torturará y al final me comerá también. Termina alejándose, yo me desmayo del cansancio. Al despertar todo el lugar estaba completamente destruido. Yo solo veo con tristeza mi ciudad. Empiezo a buscar comida, ya que tenía que comer, pero no encontré nada. Después de buscar por horas, no encuentro nada, y me siento para descansar. Pero mientras descansaba, empiezo a toser muy fuerte y escupo sangre. Al apreciar mis pulmones están gravemente dañados. Ya no quiero vivir, no tengo a nadie, no tengo hogar ni siquiera comida. Ahora estoy esperando a la muerte en este parque, esperando morir lo más pronto posible.